En el curso de habilidades en comunicación en salud vamos a referirnos en el día de hoy a la terminología del sistema digestivo. Mi nombre es doctora Nancy Páez. El sistema o aparato digestivo está constituido por un conjunto de órganos cuya función es la ingestión, digestión, absorción y eliminación de los alimentos. Desde el punto de vista semiológico, los síntomas digestivos constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica médica. El objetivo de este apartado es introducir y describir la terminología médica básica utilizada para nombrar los síntomas y signos digestivos, permitiendo al estudiante traducir el lenguaje cotidiano que trae el paciente al lenguaje médico. Vamos a comenzar con el dolor abdominal. El dolor abdominal es una sensación subjetiva, desagradable, percibida en cualquier región del abdomen. Su intensidad puede variar desde una molestia leve hasta un dolor severo e incapacitante. Para su correcta denominación y registro, el dolor abdominal debe describirse de manera sistemática y para ordenar el interrogatorio del dolor abdominal se utiliza la mnemotecnia Alicia, que permite una descripción detallada, sistemática y completa. En la A encontramos aparición, es decir, cuál es la forma de inicio del dolor. Este inicio del dolor puede ser brusco, puede ser insidioso, puede ser gradual o paroxístico. El dolor agudo, el paciente lo suele referir a este término de agudo como sinónimo de intensidad y no de temporalidad. En la L vemos localización, es la forma o el lugar donde se inicia el dolor. Ustedes saben que hay 9 regiones abdominales. Estas regiones están divididas por 2 líneas verticales que pasan por la mitad de la clavícula y 2 líneas transversales, una que pasa por el reborde costal y otras por ambas fosas ilíacas. Entonces, si el dolor se inicia en el epigastrio, comúnmente le decimos epigastralgia. También puede ser que el dolor se inicie en los hipocondrios, derecho o izquierdo, en el mesogastrio, región umbilical, en ambos flancos, derecho o izquierdo, en ambas fosas ilíacas, derecha o izquierda, y en el hipogastrio. En el hipogastrio también se podría decir que se podría decir hipogastralgia, pero no es una terminología tan utilizada como la epigastralgia. Y el dolor, a veces el paciente dice que el dolor es difuso en todo el abdomen y no puede referir una zona de inicio del dolor. En cuanto a la I, tenemos la irradiación, es decir, desde el lugar donde se inicia el dolor hacia donde se propaga. Puede propagarse a dorso, a las regiones lumbares, puede irradiarse en hemicinturón derecho, es decir, hacia epigastrio y hacia región dorsal, en hemicinturón izquierdo, en cinturón, hacia el tórax, hacia las ingles, hacia los miembros inferiores, o puede generalizarse a todo el abdomen. La C corresponde a características del dolor y la forma es la forma en que el paciente describe el dolor. El dolor puede ser continuo, es decir, siempre con una misma intensidad. Puede ser cólico, es decir, que en ciertos momentos el dolor se exacerba y es más intenso.
Puede ser continuo con exacerbaciones cólicas, puede ser urente, opresivo, punzante, con o sin exacerbaciones. La intensidad es el grado de severidad en que el paciente manifiesta ese dolor. Puede ser leve, moderado, intenso, severo. En general se cuantifica mediante escala y la más utilizada es la escala del 1 al 10, en donde uno le pide al paciente diciendo que cuantifique, diciendo que el 1 es una molestia y el 10 es el dolor más importante que ha experimentado. Y por último, la A se refiere a factores agravantes del dolor, que es lo que lo intensifica. Puede ser la ingesta, cambio de posición, movimientos corporales. ¿Cuáles son los factores atenuantes? El reposo, la posición antálgica, es aquella que disminuye el dolor. Generalmente en los cuadros abdominales digestivo es el reposo en decúbito dorsal y con los miembros inferiores flexionados. La medicación, es decir, si ha recibido, se le han indicado medicamentos o él se ha automedicado, ya sean analgésicos, antiinflamatorios o antiespasmódicos, y cuál ha sido la respuesta a los mismos, que puede ser sin respuesta o con respuesta parcial, o si le calma totalmente el dolor. En cuanto a los acompañantes, son los síntomas asociados al dolor abdominal, como náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, alteraciones del tránsito intestinal, constipación, ausencia de eliminación de materia fecal o eliminación de los gases. Otro síntoma, así como el dolor, tenemos la distensión abdominal. Es el aumento de volumen del abdomen y el paciente lo refiere como que se siente hinchado. Puede ser generalizada esta distensión en el meteorismo, en la citis, en la obesidad, o puede ser una distensión localizada en el caso de visceromegalias, tumores, masas abdominales, hernias o eventraciones. Otros síntomas digestivos pertenecen a la órbita de la cavidad bucal, y entre ellos tenemos la cialorrea, que es el aumento de la secreción salivar, la serostomía, disminución o ausencia de saliva, la halitosis, que es el mal aliento, el olor fétido del aliento. El ardor bucal es la sensación urente o quemante en la mucosa oral. La lengua puede ser que refieren lengua pastosa, que es la lengua saurral, que está recubierta por una placa blanquecina o amarillenta. Y la glosodinia o glosalgia es dolor o ardor lingual. Los síntomas esofágicos son bastante característicos. Uno es la disfagia. La disfagia es la dificultad para el paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Puede ser para sólidos o para líquidos o para ambos. La deglutalgia es el dolor durante la deglución. La esofagodinia es un dolor localizado en el trayecto esofágico, es decir, retroesternal. La pirosis es la sensación de ardor retroesternal ascendente, es un ardor que sube. La regurgitación es el retorno pasivo del contenido esofágico a la boca. Los eructos es la expulsión de aire del estómago por la boca, y el hipo, típicamente esofágico, son contracciones involuntarias del diafragma. En el estómago tenemos las náuseas como síntomas
que es la sensación subjetiva de necesidad de vomitar, el vómito, que es la expulsión violenta del contenido gástrico por la boca. El vómito generalmente está precedido de náuseas y a veces de arcadas, es decir, del movimiento de la contracción muscular sin vómito. El vómito hay que describirlo, es importante saber cuáles son las características y entonces según su contenido puede ser un vómito alimentario, es decir, se vomita los restos de alimentos ingeridos, puede ser mucoso o ácido cuando el estómago está vacío y solo se vomitan los jugos gástricos, puede ser bilioso, que es el vómito que el paciente lo refiere como verdoso, amarillo y amargo. Puede ser porráceo, y el porráceo significa color verde oscuro del puerro, que habla fundamentalmente de una obstrucción en el tránsito intestinal, porque ya es contenido de intestino delgado el que se está vomitando. Fecaloide, que es verde negruzco con materia fecal, que se da en los casos de obstrucciones intestinales y de fístulas cologástricas. También, según su aparición, el vómito puede ser matutino, postprandial, puede ser tardío del estómago de retención, es decir, el paciente indica que vomita lo que ha comido varias horas atrás, recordando que la evacuación gástrica es de 2 horas, entonces todo lo que sea posterior habla de una alteración en la vacuidad gástrica. Puede ser postural, con los cambios de posición, sobre todo en pacientes que tienen síndromes laberínticos. Puede ser incoercible, aquel vómito que no se puede contener, es frecuente, es persistente. Y hay un vómito que no está dado por por patología del aparato digestivo, sino del sistema nervioso, que es un vómito muy característico pero poco frecuente, el vómito fácil, vómito en chorro, que no es precedido de náuseas y que se da en aquellos pacientes que están cursando una hipertensión dentro del cráneo o lesiones ocupantes de espacio en el cerebro. En el estómago también, como otro síntoma, tenemos la hematemesis, que es la expulsión violenta de sangre por la boca. Es el vómito de sangre, generalmente precedida de náuseas y habitualmente acompañado de melena. También el paciente puede referir acidismo o acidez, que es la sensación quemante en epigastria, urente. Puede acompañarse de pirosis y regurgitación gástrica. La regurgitación gástrica es el reflujo alimentario ácido o bilioso, que suele coincidir también con la pirosis. El paciente a veces refiere que tiene vinagrera, es decir, que algo ácido le llega hasta sus fauces. Y también puede referir como síntoma gástrico la plenitud epigástrica postprandial. El enfermo refiere disconfort epigástrico, distensión abdominal, sueño postprandial. Se siente lleno aún con poco contenido, con poca ingesta o con la ingesta de poco volumen de alimento. En el intestino delgado, colon, recto y ano tenemos como síntomas la diarrea, que es el aumento de la frecuencia, que generalmente son más de 3 deposiciones en 24 horas, el aumento de la fluidez, que son deposiciones líquidas, semilíquidas o pastosas, o el aumento del volumen de las deposiciones, sobre todo en las diarreas de intestino delgado. Pueden hacer, en cuanto a su evolución, agudas, persistente y crónica. Aguda dura menos de 14 días, son 3 o más evacuaciones líquidas o semilíquidas en 24 horas o al menos una sola deposición que tenga elementos anormales como moco, pus o sangre.
Persistente, la duración es entre 14 y 29 días y la crónica cuando dura más de 30 días. Otra alteración que nos pueden referir es la esteatorrea. La esteatorrea es la deposiciones con alto contenido graso, de aspecto brillante y de muy mal olor. Esto se ve en los síndromes de mala absorción, donde no se absorben las grasas, y en los tratamientos con Orlistat, en donde es un inhibidor de la absorción de grasas que se indica en tratamientos para adelgazar. La hemorragia digestiva es el sangrado en el tubo digestivo y la podemos clasificar en hemorragia digestiva alta, que es aquella que se produce desde la nasofaringe hasta el ángulo duodeno-yeyunal, y la hemorragia digestiva baja, que está dada por donde el sitio de sangrado se encuentra entre el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Trace hasta el ano. La hemorragia digestiva alta se traduce por hematemesis, que ya habíamos hablado de eso, son vómitos de sangre con coágulos. También por melena, que es la evacuación de heces negras, brillantes, alquitranadas, pastosas, pegajosas, malolientes. Y en raras ocasiones, por hematoquesia, es decir, es la eliminación por el ano de sangre roja oscura de una hemorragia digestiva alta que por su gran magnitud o por la aceleración del tránsito intestinal no permite la digestión de la sangre. La hemorragia digestiva baja se puede manifestar por enterorragia, que es la emisión por el ano de sangre de color rojo oscuro mezclada con la materia fecal. Si la hemorragia es del recto, expulsión de sangre roja con la materia fecal, pero no mezclada. Y si la sangre proviene del ano o proctorragia, es la expulsión de sangre roja y rutilante por el ano, ya sea intraevacuatoria, post o interevacuatoria. La sangre no integra para nada el cilindro fecal. En el hígado y vías biliares y páncreas podemos tener como síntomas el dolor, que generalmente es en hipocondrio derecho, es de tipo cólico, continuo con exacerbaciones cólicas, irradiado a epigastrio y dorso, que sería la irradiación en hemicinturón derecho, o en hemicinturón izquierdo o en cinturón, si está comprometido también el páncreas. Otro síntoma es la ictericia, que es la coloración amarilla de piel y mucosa por aumento de la bilirrubina en sangre. La coluria es la orina de color pardo, de té cargado o como bebida cola, con una espuma amarilla verdosa persistente y puede manchar la ropa interior con manchas amarillentas. También la acolia, que es la decoloración de las heces por ausencia de estercobilina, y el color es de masilla. La hipocolia es la disminución de la estercobilina, y la pleiocromía fecal o heces pleiocrómicas o intensamente coloreadas es el aumento de los pigmentos biliares en la materia fecal. Esto se da fundamentalmente en las ictericias de tipo hemolíticas. También acompaña a estos cuadros el prurito, que es por el depósito de sales biliares en la piel, es muy molesto, muy penoso, puede ser generalizado o bien localizarse en palmas o plantas, sobre todo en la ictericia, la colestasis del embarazo. Y por último, la mnemotecnia Alicia se aplica a la descripción del dolor en cualquier sistema o aparato y constituye una herramienta central para ordenar el interrogatorio, para traducir el lenguaje cotidiano al lenguaje médico y para mejorar la comunicación clínica escrita y oral. Muchas gracias.